Buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. Quiero hablarles sobre la oración productiva. Les invito a que abramos el libro de Hebreos en el capítulo número 5 y de ahí leamos el versículo 7 y el 8. Si pudiera tener su Biblia ahí con usted y poder hacer algunas anotaciones, creo que la palabra que hoy vamos a compartir es muy importante y sería bueno tenerla escrita. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 y 8 dice así la palabra del Señor. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hoy que estamos viviendo estos tiempos de crisis mundial a través de esta pandemia, creo que es importante que nosotros aprendamos a orar. Yo creo que todos oramos y en este tiempo creo que la Iglesia de Cristo está orando más de lo que oraba antes. Pero creo que es importante que nosotros lleguemos a saber que en las oraciones hay claves para que la oración pueda ser productiva, eficaz. Yo veo acá en el libro de Hebreos, en los versículos que leímos, que nuestro Señor Jesucristo oraba continuamente. A pesar que era el Hijo de Dios, a pesar de que era Dios mismo, Él siempre basó su vida aquí en la tierra y su ministerio a través de mucha oración. Y me llama mucho la atención que menciona 3 cosas por las cuales nuestro Señor Jesucristo le agregaba como ingredientes a su oración. Una de ellas era con mucha súplica, la segunda era con mucho clamor y la tercera era con muchas lágrimas. Creo que la iglesia hoy debe de entender que nuestra oración tiene que ser más ferviente, más eficaz, y debemos de usar estos 3 ingredientes. Número 1, con súplicas. Número 2, con clamor. Y número 3, con lágrimas. Nuestro Señor Jesucristo tenía como fundamento en su vida, en su ministerio, hacer oraciones continuas a nuestro Padre Celestial. Y en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11, podemos ver otras cosas bien importantes. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Me llama mucho la atención el anhelo, el deseo que tienen los discípulos de nuestro Señor Jesucristo al decirle: enséñanos a orar. Entonces creo yo que aunque la iglesia de Cristo ora en todo tiempo, oramos sin cesar, creo que debemos de aprender a orar. Si los discípulos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos, eso quiere decir que nosotros como pastores, como ministros, también tenemos que enseñarle a aquellos que están bajo nuestra cobertura para que aprendan a orar. ¿Por qué los discípulos le dijeron al Señor Jesús que les enseñara a orar? Seguramente que también los discípulos oraban, pero no oraban como nuestro Señor Jesucristo oraba. Por eso fue que le pidieron
que les enseñara a orar. Uno de los propósitos por el cual Dios puso este tema en mi corazón es para que todos en el mundo entero hoy aprendamos a orar. Y me llama mucho la atención porque nuestro Señor Jesucristo en los 4 evangelios les enseñó a sus discípulos cómo se debe de orar. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 11, versículo 2 al 4, dice así la palabra del Señor. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados porque nosotros también perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación. Usted puede darse cuenta aquí los puntos que nuestro Señor Jesucristo marcó para que sus discípulos aprendieran a orar. Lo primero que les dijo fue: ustedes cuando oren, digan Padre. Tenemos que saber a quién oramos. Mucha gente cristiana evangélica cuando ora, oramos Señor o oramos diciendo Dios, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando oráramos dijéramos Padre. Cuando en nuestras oraciones le decimos Dios, estamos tomando una actitud de criaturas y a Él nos referimos como el Creador. Cuando en nuestra oración decimos Señor, estamos tomando una actitud de siervos y el de patrón. Pero Él pidió que cuando oráramos dijéramos Padre. Eso quiere decir de que Dios quiere que nosotros tengamos una actitud de hijos cuando oramos. No es lo mismo que un siervo le hable a su Señor, no es lo mismo que la creación le hable a su Dios, a que un hijo le hable a su Padre. Lo segundo que es importante saber es que Él pidió que en nuestras oraciones pidamos que venga su reino a nosotros. Eso significa de que tenemos que aprender que en nuestras oraciones tenemos que decirle: mas no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad en mi vida. Vénganos tu reino. Así como se establece el reino de Dios en el cielo, debe de establecerse en nuestras vidas, en nuestro corazón. Aprender a orar, pero siempre poniendo todo bajo la voluntad de Dios. Lo tercero, Él pide que en nuestras oraciones pidamos el pan nuestro de cada día. Yo creo que si no habíamos experimentado esta parte de esta oración en los tiempos pasados, hoy que estamos pasando por esta crisis, que no estamos saliendo de nuestras casas, que va a haber hambre, que va a haber escasez, creo que esta oración va a ser muy poderosa, porque le vamos a pedir a nuestro Padre que nos dé el pan de cada día. Y así como Él sustentó a su pueblo en el desierto, mandándoles maná del cielo día tras día, así creo yo con todo mi corazón que nuestro Padre Celestial será un proveedor excelente. No nos va a hacer falta nada, pero pide que lo pidamos. Así es que debemos de hacer. Lo cuarto que veo yo aquí en la escritura de la oración del Padre Nuestro es que le pidamos perdón por nuestros pecados. La iglesia de Cristo hoy debe de humillarse. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare, no si se humilla el mundo, no si se humilla el que no conoce a Dios, no. Dice: si mi pueblo se humillare, ese pueblo que invoca mi nombre y pide perdón, yo sanaré su tierra. Y creo que en el mundo entero donde vemos gente cristiana, gente que
le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, esta oración ahora es más que importante. Lo quinto que yo veo aquí en la Escritura es que en el Padre Nuestro Él dice que debemos de perdonar a nuestros deudores como Él nos perdona nuestras deudas. Y creo que también esta pandemia nos tiene que llamar a la reflexión, a la unidad, al perdonar. Yo en lo personal creo que como hombre me he equivocado. No solo he pecado contra Dios, también he pecado ante mi prójimo. También he dañado a mis familiares. He dañado a seres queridos, he dañado a amigos. Y yo les pido perdón. Yo le pido perdón a todos aquellos que de una u otra manera he golpeado. Creo que también debemos de aprender en esta oración del Padre Nuestro que Dios pide que no entremos en tentación, que le pidamos a Él que nos libre de toda tentación. Yo creo que hoy estamos viviendo un tiempo crucial, muy importante, en el que tenemos que guardarnos. No solamente pedirle a Dios que nos cubra con su sangre preciosa a través de este virus, el COVID-19, sino también a pedirles que no nos meta en tentación, porque creo yo que esta situación, si se alarga, va a traer crisis mundial, va a traer manifestaciones fuertes, y creo que debemos de pedir no entrar en tentación, tener paciencia, esperar, creer en Dios, en su nombre, en sus promesas, porque Él va a hacer algo grande y poderoso. Seguimos ahí en Lucas 11 y veo también otras cosas bien interesantes que debemos de aprender. El versículo 9, el Señor les sigue diciendo a sus discípulos cómo deben de orar. Y en el versículo 9 y 10 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. A mí me llama mucho la atención que la Biblia tiene misterios, y creo yo que estos versículos que leímos tienen un misterio. Si lo leemos así, tal y como está escrito en nuestras Biblias, pues pareciera como que nada más pidiéramos y se nos da, nada más buscáramos y lo hallaríamos, nada más tocaríamos y se nos abriría la puerta. Pero en realidad me llama la atención que en el original dice: al que sigue pidiendo se le da, al que sigue buscando va a encontrar, el que siga tocando se le va a abrir. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos que la oración tiene que ser constante, que si la primera vez que oramos no tenemos respuesta, sigamos insistiendo, sigamos orando. Este tiempo que estamos viviendo no va a ser a través de una oración, de 2 oraciones, de 3 oraciones, como va a ser contestada nuestras peticiones. Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir insistiendo. Yo creo que vamos a tocar el corazón de Dios. Vamos a hacer que Dios mueva su mano poderosa a favor de su pueblo, a favor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, cuando entendamos que tenemos que seguir insistiendo. Seguidamente, siempre aquí en Lucas 11, del verso 11 al verso 13, dice así de nuevo: o suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan,
¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y esto también me impresiona mucho, porque si algo la iglesia debe de pedir hoy es ser llena del Espíritu Santo. Si tú todavía no eres bautizado con el Espíritu Santo, pídelo en oración. Aquí muy claramente nuestro Señor Jesucristo dice, si nosotros como padres, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nos piden pan, les damos pan. Entonces Él nos está llamando a una reflexión muy interesante. Y es que pidamos hoy ser llenos del Espíritu Santo. Que nuestras oraciones tengan un propósito. Para que pueda ser una oración efectiva, debemos de aprender a pedirle a Dios. Porque es interesante que nuestro Señor Jesucristo le haya enseñado a sus discípulos que le pidieran al Padre que el Espíritu Santo viniera a la vida de ellos, que los llenara, porque Él sabe que una iglesia o una persona llena del Espíritu Santo va a ser guiada, va a ser consolada, va a tener poder, porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces yo creo que el estar llenos del Espíritu Santo nos va a dar la autoridad que necesitamos para hacer la obra de Dios, y nuestra oración será mucho más poderosa. Luego en Mateo, en el capítulo 18, del verso 18 al 19, nuestro Señor Jesucristo le sigue dando instrucciones a sus discípulos cómo deben de orar. Y aquí en Mateo 18:18 dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Para mí nuestro Señor Jesucristo aquí les está dando una oración poderosa para poder hacer guerra espiritual. Él nos ha dado la autoridad para reprender, para rechazar toda obra del reino de las tinieblas. Una arma poderosa que tenemos los seres humanos es nuestra lengua. La Biblia dice que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Llamamos a existencia la muerte o la vida por los dichos de nuestra boca. Hace unos años atrás, el Señor me mostró que todos los seres humanos somos resultados de nuestros dichos. Nada de lo que pasamos, lo pasamos por casualidad. Lo pasamos por la forma en la que hablamos. Creo que con nuestra lengua podemos decretar, podemos profetizar. Y el Señor quiere que en este tiempo que estamos viviendo, que nuestra oración sea productiva y que atemos. ¿Qué es lo que vamos a atar aquí en la tierra para que sea atado en el cielo? Vamos a atar toda hueste del enemigo. Vamos a atar toda obra del reino de las tinieblas. Vamos a atar ese coronavirus, ese COVID-19. Yo sé que está profetizado en la Escritura que vendrán pandemias, que vendrán terremotos, que vendrán pestes, que habrán rumores de guerra. Yo sé que está escrito eso. Y sé que eso lo promueve el hombre. Yo sé que este COVID-19 fue provocado, pero está profetizado. Y yo sé que hasta el mismo diablo es un siervo de Dios.
Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado dentro de la oración que hagamos guerra espiritual y que atemos toda obra del diablo y que desatemos toda obra del reino de los cielos en la tierra, que desatemos toda clase de bendiciones para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra familia, para nuestra nación, para todo el mundo. Dios quiere que la iglesia hoy se ponga a la brecha y que haga según la voluntad y la autoridad que Dios le ha dado para que haga uso de este poder que tenemos. Siguiendo aquí en Mateo 18, en el versículo 19, dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Para mí, esta oración es una oración de estrategia. Si dos se pusieren de acuerdo, todo lo que le pidan a mi Padre aquí en la tierra les será hecho. Yo sé que orar individual es más fácil que orar con 2 personas, o con 3, o con cientos de miles. Es muy difícil ponerse de acuerdo 2, no digamos ya una iglesia completa en el mundo entero. Pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Es como cuando el esposo y la esposa quieren tener una casa y se ponen de acuerdo nada más en un punto y dicen: oremos a Dios para que nos dé una casa. Pero oran separados, y mientras uno pide una casa de 2 niveles, el otro está orando y pidiendo: danos aunque sea una covachita. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. ¿Cómo queremos esa casa? Y la iglesia hoy se tiene que poner de acuerdo. Tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo, porque lastimosamente hasta en nuestras oraciones estamos divididos. Y es importante que nos pongamos de acuerdo como ministerio, como misión, como institución, como iglesia entera. Pongamos de acuerdo si reprendemos este virus para que Dios lo detenga, si oramos para que Dios haga su voluntad en nosotros, si nos ponemos de acuerdo en nuestras casas. Ponte de acuerdo con tu esposa, con tus hijos. Hagamos oraciones de acuerdo. Si podemos tomarnos de la mano en nuestro comedor, en nuestra sala o en cualquier parte de nuestra casa y oramos estando de acuerdo, yo creo que Dios es poderoso. Va a oír nuestra oración y vamos a ver el resultado glorioso del que tanto esperamos. En Mateo capítulo 21 y versículo 22 sigue enseñando nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cómo deben de orar. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Wow, a mí me llama mucho la atención ese pasaje. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque dice acá: todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué muchas veces nosotros oramos y no recibimos lo que pedimos? ¿Sabe por qué? Porque no oramos con fe, porque no oramos creyendo. Si nosotros oráramos creyendo, otra cosa sería. Viéramos milagros, maravillas, viéramos lo sobrenatural de la manera en la que Dios se mueve. A los cristianos evangélicos, en algún momento, en algún tiempo, la iglesia fue llamada como los creyentes. Y nos decían creyentes porque creíamos
Creíamos en Dios, creíamos en su nombre, creíamos en su poder, creíamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creíamos en la palabra del Señor. Pero ¿qué está pasando hoy con la iglesia? ¿Por qué nuestras oraciones no son productivas? ¿Por qué nuestra oración no llama a existencia lo que no se ve? Porque no estamos orando creyendo. Se cuentan muchas anécdotas. Dentro de una de ellas, aquella ancianita que estaba orando desde su ventana viendo la montaña, pidiendo que la montaña fuera desarraigada, porque la Biblia dice, si tuvieras la fe del grano de mostaza, le dirías a ese árbol, le dirías a ese monte, desarráigate y plántate en el mar. Y cuando la ancianita terminó de orar, abrió sus ojos y vio ahí la montaña. Y dijo, yo ya sabía que no se iba a mover la montaña. Esto sería irónico, pero entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si no creemos que la oración sea poderosa? ¿Para qué oramos si no creemos de que nuestro Señor Jesucristo inclina su oído para poder oír nuestra petición? Tenemos que aprender a orar por fe. Y yo creo que cuando nuestra oración es de ruego, es de súplica, y le está pidiendo a Dios algo, pero lo estamos haciendo creyendo, entonces debemos de terminar nuestra oración dando gracias. ¿Qué significa eso? Eso significa que vas a terminar tu oración dando gracias, creyendo que ya tienes aquello por lo cual pediste. Creo yo que alguien que también enseña cómo debemos de orar es el apóstol Santiago. Y yo quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 4 y veamos acá en la escritura cómo el apóstol Santiago también nos enseña a orar para que nuestra oración sea productiva. Yo creo que hoy yo he estado orando más que lo que oraba en los tiempos pasados. Esta situación mundial me ha hecho orar más de lo acostumbrado. Y creo que Dios es lo que anhela, lo que desea que la iglesia haga hoy, que oremos, pero que también oremos bien, así como la Escritura nos enseña. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y versículo 3, dice así: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Vean lo que dice aquí el apóstol Santiago, perdón. Él dice que sí pedimos. Él dice que sí estamos orando, pero dice que estamos pidiendo mal. Eso quiere decir que estamos orando mal. Entonces, hoy el Señor nos llama a una reflexión para que cuando oremos, nuestra oración sea poderosa, nuestra oración sea efectiva. Yo creo que los gobiernos, los presidentes, deben de aprender cómo deben de orar por su nación, cómo deben de orar por esta situación que estamos pasando en el mundo entero. Nosotros nos gozamos y nos alegramos de que los presidentes declaren día de oración, declaren día de ayuno y de oración. Pero creo que no lo estamos haciendo como la Biblia enseña que se haga. Y aquí el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Y me llama mucho la atención porque esta palabra del apóstol Santiago en el griego dice: pedís y no recibís, porque pedís como un moribundo. Mire qué interesante.
Yo creo que la oración no debe de ser débil, no nos debe de dar sueño, no debemos de decir, ya no sé qué decir, porque esto me llama mucho la atención a mí, que es como que un moribundo esté pidiendo. Es como alguien que ya no tiene interés en la vida o ya no quiere seguir viviendo. Nosotros cuando oremos debemos de orar fervientemente, debemos de orar con pasión, con amor, sintiendo que hemos llegado hasta el trono de la gracia de Dios, sintiendo que Él está ahí cerca de nosotros y que nos está oyendo. Es hermoso cuando oramos y la piel de nuestro cuerpo se eriza porque llegamos al cielo o porque Dios descendió a nuestro aposento, al lugar donde estamos, y sabemos que Él está ahí con nosotros. Por eso es de que debemos de aprender a pedir, pero no como un moribundo, no como alguien que ya no quiere seguir viviendo. Debemos de orar como alguien que sabe que puede cambiar a través de la oración las circunstancias y todo lo que está en su entorno por medio de la fe. Me llama mucho la atención también que dice que nosotros oramos, pero oramos para nuestros propios apetitos carnales. Esta es una manera como que oramos por egoísmo, por centrismo, solamente para nosotros o solamente para nuestra familia. Y no nos está doliendo lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España. No nos está doliendo lo que está pasando en los hospitales, con los médicos, con las enfermeras. Hoy, más que nunca, creo que tenemos que aprender a orar no para nuestros apetitos. De todos modos, hoy no importa la casa que tengamos, no importa el carro que tengamos, no importa la cantidad de dinero que haya en las cuentas bancarias. Hoy estamos encerrados en nuestra casa. Hoy no importa cuánta ropa haya en el closet, no importa cuántas joyas hayan ahí guardadas. De nada nos sirve. Entonces este es un tiempo para no pedir por nuestros apetitos carnales. Es un tiempo de pedir por un arrepentimiento, por un convertimiento, para que las naciones enteras, empezando por los presidentes, se vuelvan a Dios. Qué tristeza da que aún los mismos gobernantes de las naciones se estén aprovechando de esta crisis, estén tomando ventaja para enriquecerse más y no les está doliendo lo que les está pasando al mundo entero. No esperemos que nos pase, que nos venga una desgracia que Dios no quiera para orar, para clamar, para gemir profundamente. Este es un tiempo, amada iglesia, en el que nos tenemos que volver a Dios. Y la manera en la que debemos de hacerlo es a través de la oración. Sigamos viendo cómo enseña el apóstol Santiago. En el capítulo 5 y versículo 13 dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración, dice. Yo creo que es importante cuando alguien está pasando por alguna aflicción. Yo en lo personal he pasado por momentos difíciles en mi vida. Y la Biblia me enseña que cuando yo esté pasando por alguna aflicción, me dice que haga oración. Y si tú estás pasando por alguna aflicción, la Biblia te pide que hagas oración. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas veces no oramos cuando estamos bien, cuando todo está saliendo bien, cuando todo lo tenemos. Y cuando entramos en un periodo de aflicción, la angustia a veces no nos permite orar. ¿Cómo tiene que ser nuestra oración efectiva cuando estemos en un tiempo de aflicción? La Biblia dice que oremos, pero que oremos a solas.
No que pidamos a alguien que ore por nosotros, no que le pidamos a alguien que venga y ore por nosotros, porque Dios, cuando permite que alguna aflicción venga a nuestra vida, Él quiere que nosotros oremos a solas con Él, que nos metamos a nuestra recámara, que cerremos la puerta y que hablemos directamente con Dios. Y Él va a ayudarnos, a fortalecernos, a levantar nuestra cabeza, a ponerle fin a esta situación. Me llama mucho la atención cuando nuestro Señor Jesucristo va al Getsemaní y se lleva a sus 3 mejores discípulos, a Pedro, Juan y a Jacob, para que oren por él. Nuestro Señor Jesucristo menciona algo que es importante. Dice, mi alma está muy afligida. Y le pidió a Pedro, a Juan y a Jacob que lo acompañaran. Pero él dijo que su alma estaba muy afligida. El apóstol Santiago dice, si alguno de vosotros está en aflicción, haga oración. Yo creo que por eso Dios mismo permitió que Pedro, Juan y Jacob se durmieran y que no oraran porque nuestro Señor Jesucristo estaba en aflicción. Era un tiempo a solas nuestro Señor Jesús con el Padre porque estaba afligido. Entonces, si estás pasando por alguna aflicción, te invito a que entres a tu recámara y que desde ahí ores en secreto, que tu corazón se quebrante delante de Dios. Y sé que Él es poderoso, porque a mí me ha sacado de la aflicción, también te va a sacar a ti de esa aflicción. Sigue el apóstol Santiago, enseñándonos. Capítulo 5, verso 14 dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Mire qué interesante este pasaje. Ahora el apóstol Santiago menciona al enfermo y no pide que cuando el enfermo ore, que lo haga solas. El apóstol Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que ellos vayan a orar por él, que lo unjan con aceite. Y esto es interesante también. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias se enferman y no llaman al pastor? No llaman a los ancianos para que vayan a orar por él. De repente se sanan, regresan a la iglesia 15 días después, un mes después, y empiezan a reclamar y a decirle al pastor, pastor, estuve enfermo y no me fue a buscar. Y el pastor le dice, de verdad, hijo, yo no supe que estabas enfermo. Y el otro se molesta aún más. Pero para que la oración sea efectiva, si tú estás enfermo, tienes que llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia donde te congregas. No llamar a ancianos de otras iglesias. He aquí el por qué los pastores tienen que tener en sus congregaciones ancianos, para que sean ellos los que vayan a orar por los enfermos. Hay miembros de la iglesia que dicen, no, yo no quiero que vengan los ancianos de la iglesia. Yo quiero que venga el pastor. O yo quiero que venga el apóstol. Pero el apóstol Santiago dice aquí que son los ancianos. Dios le ha dado a los ancianos de las iglesias autoridad. Y la iglesia debe de honrar a los ancianos, dándoles el beneficio de ser aceptados y de permitirles que vayan a orar y que usen el aceite. Este es el aceite, el shemen, el aceite del olivo verde, con el cual eran ungidos los sacerdotes, los profetas y todos los utensilios de la casa de nuestro Dios. Así es de que tenemos que aprender a que nuestras oraciones sean efectivas
y muy productivas obedeciendo, como la Biblia dice que debemos de orar. Siempre Santiago, en el capítulo 5, verso 15, sigue enseñando y dice: la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Para mí esta oración es la oración que restaura al enfermo. En lo personal creo que no todas las enfermedades vienen como producto de pecado. Puede ser un porcentaje alto por el cual vengan, ya que el apóstol Santiago lo menciona así. Pero debemos de ser guiados por el Espíritu y saber que no todo el que está enfermo por pecado. Un ejemplo poderoso de esto es Job. Job, la Biblia dice que el mismo Dios testificó de que Job era un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero le vino esa desgracia, y no porque estuviera en pecado. Los 3 amigos de Job lo acusaban por eso y le insistían que se volviera a Dios por el pecado que había cometido. Yo creo que hoy tenemos que aprender a orar. Pero en este caso que el apóstol Santiago menciona, aquí sí se menciona que hay enfermedades producto de pecado. Y se pide que cuando vayamos a orar por un enfermo, el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados, dice. El versículo 16, el apóstol Santiago dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Entonces hay dos cosas bien interesantes. Si alguien está enfermo por pecado, debe de confesar su pecado. Debe de pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a aquellos a los cuales ofendió y por lo cual vino esta enfermedad. Segundo, debemos de aprender a confesarnos los pecados unos a otros, sin decir o tener un semblante como taparnos la boca y decir: wow, este hermano estaba en pecado, como que nos sorprendiera. Yo le he de recordar que todos somos pecadores, que todos pecamos, que no hay ni uno solo en el mundo entero que diga que no peca. Todos pecamos con la vista, con el oído, con la boca, con las manos, con los pies. Todos pecamos, de diferente manera, sí, pero todos somos pecadores. No hay pecado grande, no hay pecado bajo, pequeño. Todos los pecados van hasta la presencia de Dios y Él los mira. No podemos escondernos. A 2 personas no podemos engañar. No podemos engañar a Dios y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Entonces, no está de más que podamos confiar en la otra persona y confesar el pecado, pero creo también que la iglesia no está en la capacidad como para que alguien nos confiese su pecado. Tenemos un mal que al rato empezamos a divulgarlo, o desde el púlpito sacamos el pecado que alguien nos confesó, y eso llora sangre. Eso trae divisiones, separaciones, porque alguien no fue prudente, porque alguien no guardó su boca. Por eso es de que este pasaje de la Escritura no se cumple, porque no tenemos la libertad ni la confianza de poder confesarle los pecados a los demás. Entonces venimos a ser como fariseos, que por fuera somos una cosa, pero por dentro somos otra, y no nos logramos poner a cuentas con los hermanos. Lo otro que el apóstol Santiago nos enseña acá, y que veo yo que es bien importante, dice: orad unos por otros.
para que seáis sanados. Yo no tengo ninguna pena, ninguna vergüenza de pedirle a alguien que ore por mí. Aún en los miembros de nuestras congregaciones, cuando están enfermos, yo les pregunto, ¿quieres que se lo digamos a los pastores? ¿Quieres que se lo digamos a la iglesia para que oremos por ti? Dice, no, apóstol Mario, por favor, no, que nadie sepa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual no quieres que oren por ti? ¿Cuál es la razón por la cual yo no voy a querer que la iglesia ore por mí? Si el gran apóstol Pablo le recomendaba y les pedía, les suplicaba a los miembros de sus congregaciones y les decía, oren por mí. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo oraba por los apóstoles y oraban unos por otros. Esta es una oración poderosa. En mi recámara yo entro, oro por ti, pero también tú en tu recámara y en tus oraciones, acuérdate de este siervo. Yo no soy Superman, yo no soy de hierro, soy un hombre con muchas debilidades, con muchas necesidades. Y una oración tuya va a ser poderosa para que Dios me mantenga a mí de pie, lleno de salud, que es lo mismo que yo hago constantemente por ti. La oración eficaz del justo, dice la Escritura, ayuda mucho. El apóstol Santiago, siempre en el capítulo 5, verso 17, nos enseña algo bien poderoso. Y yo quiero que me pongan mucha atención en esta parte. El apóstol Santiago, aquí en el capítulo 5, verso 17, menciona a Elías. Y dice que Elías oraba fervientemente. Lo voy a leer. Dice, Elías, un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Me llama mucho la atención que el apóstol Santiago mencione a Elías. Yo sé que Elías es un profeta poderoso del Antiguo Testamento. Y vemos los 8 milagros que hizo Elías y decimos, wow, qué sorprendente, qué hombre de Dios. Enfrentar a los Baales, hacer un altar, ponerle piedra, leñas, agua y pedirle a Dios que descendiera fuego del cielo. Y descendió fuego del cielo. Me impresiona. El pedir que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio casi. Y después pedir que lloviera y llovió después de esa sequía. A mí me impresiona los milagros de Elías. Pero dice acá el apóstol Santiago que Elías oraba fervientemente. Pero antes de decir el apóstol Santiago esto, menciona algo que a ti y a mí nos tiene que impactar. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. ¿Qué significa esto? Elías era un hombre semejante a ti y a mí, con debilidades, con pasiones, pero cuando oraba, hacía a un lado sus debilidades. No se miraba a sí mismo. Cuando él oraba fervientemente, sabía que las cosas no iban a suceder por él, o por sus oraciones, o porque él fuera santo, o porque él no pecara. Él oraba fervientemente porque conocía al Dios que oraba, porque sabía que el que iba a obrar a través de esa oración era Dios, no era Elías. ¿Cuántas veces nosotros oramos pensando de que Dios no nos va a oír porque le fallamos, porque pecamos, porque somos débiles, porque no somos santos, porque no somos perfectos? Esto no tiene nada que ver. Tenemos que aprender a hacer nuestras debilidades, la parte humana
a un lado. Y cuando entremos a orar, hagámoslo fervientemente, creyendo que al Dios que le estamos orando es el Dios creador del cielo y de la tierra. Estamos orando a aquel que cuando resucitó le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nuestra oración tiene que ser una oración ferviente a nuestro Padre Celestial para saber que Él va a mover su mano poderosa y va a actuar según su voluntad, conforme a lo que nosotros le hayamos pedido. Santiago, una vez más, dice en el versículo 18 que Elías otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Mi amado hermano, es tiempo de orar, pero también es tiempo de poner en práctica nuestras oraciones tal y como la Biblia nos lo enseña, para que nuestra oración sea productiva, para que sea eficaz, para que veamos buenos resultados a través de nuestra oración. Voy a terminar. Le pido por favor que me acompañe al libro de Daniel en el capítulo 9 y verso 19. Usted y yo sabemos que Daniel es un gran hombre de Dios. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y también dice que Daniel fue tentado en todo, en Babilonia. Fue tentado con la dama, con la lana, con la fama. Fue tentado en las 3 áreas y no cayó, no pecó. Porque Daniel, al orar 3 veces al día, él oraba al Padre, oraba al Hijo y oraba al Espíritu Santo. Quiero que lo leamos, porque Daniel en el capítulo 9 y verso 19 menciona 3 veces Señor. Y quiero que aprendamos aquí, cuando nos dirijamos al Padre, cuando nos dirijamos al Hijo y cuando nos dirijamos al Espíritu Santo, tenemos que saber por qué oramos a cada uno de ellos. El versículo 19 dice: oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vea qué interesante esta manera en la que Daniel oraba a nuestro Padre Celestial. Usted sabe que en el orden de la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero es el Padre, segundo es el Hijo y tercero es el Espíritu Santo. Y Daniel, cuando se refería al Padre, dice: oh Señor, escucha. ¿Quién es el que escucha nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestros clamores? Es el Padre. Segundo dice: oh Señor, perdona. ¿Quién es el que perdona? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo necesitemos ser escuchados, nuestra oración es al Padre. Cuando necesitemos ser perdonados, nuestra oración es a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dio su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él es el que perdona todos nuestros pecados. A Él es al que tenemos que volvernos con un espíritu de arrepentimiento, pidiéndole perdón por todos los pecados que hemos cometido. Luego, Daniel dice: oh Señor, atiende y actúa. ¿Quién es este tercer Señor? El Espíritu Santo. Cuando necesitemos que actúen por nosotros, que se dé acción porque necesitamos que se produzca el milagro,
¿A quién debemos de orar? Al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que atiende. Y es el Espíritu Santo el que actúa. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo que oye del Padre y lo que oye del Hijo viene y nos lo dice. Él es nuestro consolador. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos fortalece. La persona de la Trinidad que está aquí en la tierra y está en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está produciendo los milagros hoy? A través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su poder y su nombre, es el Espíritu Santo. Él es el que está obrando, Él es el que está actuando. Él es el que está en acción aquí con nosotros. Entonces, cuando necesitemos que nos escuchen, oremos al Padre. Cuando necesitemos hacer una oración para pedir perdón, es a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando necesitemos de que actúe, que se produzca, que accione el milagro por el cual estamos orando, hagámoslo al Espíritu Santo. Espero en Dios que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Anhelo con todo mi corazón de que tu oración y mi oración produzcan resultados positivos, siempre y cuando vengan bajo la voluntad de Dios. Y que hoy seamos llamados a orar, a clamar, a buscar de Dios en todo momento. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Te amo. Te deseo lo mejor de lo mejor. Y te mando 1000 bendiciones. Que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de todas las naciones. Amén.